bendiciones. Feliz sábado. Que el Señor te bendiga y te colme de cosas buenas en la alegría de Cristo resucitado. En este sábado la lectura que nos proclama el Evangelio, pues nos resume Marcos algunos de los aspectos o algunos de los relatos que hemos visto en los últimos días de la resurrección, como lo es pues el encuentro con María Magdalena o la de los discípulos de Maús. Pero dice que encuentra en los apóstoles una cierta, pues, ¿cómo llamarlo? Limitante. Ellos siguen muy sumidos en su tristeza, muy sumidos en el llanto, muy sumidos en el Viernes Santo. Y no creen a aquellos testigos que les van a evangelizar y les dicen, no, pero es que Cristo verdaderamente está vivo, al punto que ya Jesús se aparece en medio de ellos y dice el Evangelio, dice Marcos, que él les recrimina su falta de fe. Y bueno, pues hasta cierto punto podríamos entrecomillar la frase, tiene razón. ¿Quién, si no fueron aquellos 12 elegidos, aquellos 12 cercanos servidores y colaboradores, quienes podrían haber entendido de mejor manera todas las experiencias y todo lo que significaba Cristo? Pero, bueno, pues a veces también las emociones humanas, los sentimientos humanos nos limitan y no nos permiten pues contemplar verdaderamente, ir más allá de aquel momento de tiniebla, de aquel momento de dolor y nos restringe en esa aceptación a lo que Cristo verdaderamente hace y seguirá haciendo en la vida del creyente. Pero a pesar de esa llamada de atención, a pesar de esa invitación a abrirse, la misión sigue clara. El texto se cierra con una llamada a una vocación que le da el Señor a todo aquel que cree que verdaderamente vive, que es vayan y anuncien el Evangelio, vayan y prediquen el Evangelio a toda persona, a todo ser humano, que la creación sepa que Cristo está vivo, porque ustedes son mis testigos, no solamente lo saben, han percibido, han compartido, han sentido mi presencia en medio de ustedes. Entonces es necesario que esta alegría de la resurrección transmita, se contagie, se esparza en un mundo que a veces no tiene toda la esperanza. Y aquí pues voy a salir con un ejemplo que al final también es una vocación para nosotros, que es justamente la llamada a evangelizar, la llamada a ser testimonio, la llamada a llevar el gozo de Cristo resucitado a todo aquel que nos rodea. Y hay una historia o una anécdota que normalmente es atribuida a San Francisco de Asís, aunque no, bueno, leyendo algunos documentos y comentarios de páginas franciscanas, dice pues que no hay una fuente pues bien marcada que hable sobre la veracidad de la historia en el entendido de tal cual se cuenta, pero sí ha llegado a la conclusión que demuestra muchísimo lo que era justamente la experiencia y lo que buscaba San Francisco de Asís transmitir a aquellos que seguían su regla. Dice que pues justamente San Francisco de Asís le dice a sus colaboradores, vayamos a predicar, vamos a predicar. Y dice que, bueno, van todos sus discípulos, San Francisco al frente, pues con sus manos metidas entre sus hábitos, sus cabezas pues también cubiertas con su capucha propia del vestuario de los franciscanos. Y dice que empiezan a caminar hacia la ciudad de Asís, uno detrás de otro, caminando ahí pues todos en la misma posición, al mismo paso que aquel que los va guiando les llevaba, anduvieron caminando por la ciudad, dieron una vuelta y en un momento determinado regresaron nuevamente al lugar, al convento donde ellos vivían. Y, y le preguntaba a uno de los colaboradores a San Francisco, ¿y el sermón? Y dice, y dice que San Francisco le responde, hermano, ya hemos predicado dando ejemplo de humildad y de mortificación a las gentes de Asís. Muchas veces creemos que la evangelización o la predicación es limitarse únicamente a hablar bonito de Dios. Y claro que es necesario, por supuesto que todos ocupamos escuchar sobre el Señor, aprender sobre el Señor, formarnos en la doctrina de la iglesia, acercarnos, que nos recuerden lo maravilloso, lo importante que son los sacramentos, etcétera, etcétera. Pero al final, la principal esencia,
Y el principal motivo y la principal forma de evangelizar se llama el ejemplo, el testimonio, la vivencia. Tenemos que tener claro que la experiencia cristiana es una experiencia de vida, no una experiencia meramente académica, no una experiencia de leer libros y saber mucho, que por supuesto es importante. La fe es razonable y es necesario entender sobre nuestra fe para poder reafirmarla, saber en un mundo donde dicen que tal vez no lo de nosotros son historias mágicas, invenciones y demás, no, la fe es completamente razonable y es completamente explicable. Claramente, jamás llegaremos a entender la totalidad del misterio de Dios, porque evidentemente el día que aprendamos a justamente a explicar a Dios, el día que logremos entender a Dios, ese día dejará de ser Dios, ese día no será Dios, justamente el Todopoderoso que conocemos. Pero ciertamente la fe es razonable, la fe es explicable, pero sobre todo la fe se comunica a través de los testimonios, a través de la experiencia, a través de la vida. Eso que llama, justamente hay un texto que también lo trae a colación justamente el Papa Francisco y bíblicamente aparece en muchos de sus documentos, principalmente en Gaudete et Exultate, que es justamente la parresía, o sea, la capacidad de hablar sin miedo, pero con total convencimiento, con la libertad que da la fe de los misterios de Cristo y vivirlo y movernos la vida en función de lo que creemos. De nada nos sirve, y es que hay que ser muy claros también nosotros, un ejemplo para los padres, para los hermanos que queremos evangelizar y demás. De nada nos sirve hablar muy lindo de Cristo si nuestro testimonio no está amarrado a eso que hablamos. Es como que usted le diga a su hijo que fumar es malo, pero se lo diga con un cigarro en la boca, o volteándose su hijo, pues lo encuentre con un cigarro en la boca. Porque él no va a encontrar relación entre lo que se dice con lo que se hace. La coherencia cristiana es vital. No por eso o no es deja de ser motivo en esa instancia que Jesús llamara a los fariseos hipócritas, que era una sacada en cara su incoherencia. Decían conocer mucho de la fe, decían conocer mucho de la iglesia, decían conocer mucho de Dios, se sentían ellos maestros de cómo servir a Dios, pero muchas de sus actitudes y muchas de sus formas de actuar estaban completamente alejadas de aquello que el Señor Dios quería para su pueblo. Entonces, la coherencia cristiana y la experiencia de vida cristiana son vitales. Entonces, pidámosle al Señor, si igual, si tenemos el don de predicar, si tenemos el don de enseñar, pues a enseñar la fe, a compartirla a los demás, a caminar en esa instancia, con audacia, con alegría, con entusiasmo, entendiendo y demostrando que nuestro Dios está vivo, que Dios venció a la muerte. Pero que antes de hablar, encuentren en nosotros las acciones, encuentren en nosotros el amor fraterno, encuentren en nosotros la sonrisa sincera, encuentren en nosotros el plato de comida para el que no tiene que comer, encuentren en nosotros el oído dispuesto a escuchar a quien no tiene quien no escuche, la sonrisa en aquel que no lo recibe o se siente abandonado. Eso es justamente los indicios de una verdadera vida evangelizadora, o esos son los primeros actos del evangelizador, la capacidad de poder vivir y llevar a Cristo con un pequeño signo, reflejarlo, que Cristo esté tan arraigado en nuestras vidas que con un gesto tan pequeño como una sonrisa, como una caricia, un saludo, un buenos días, ya se den cuenta que Cristo está actuando en sus vidas. Porque verdaderamente no sabemos y no somos a veces capaces de dimensionar el gran bien que Dios puede hacer en las personas en esos pequeños gestos, en esos pequeños detalles. Entonces, para ir cerrando, tenemos que ser evangelizadores de vida principalmente. Porque como dice la frase, las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra. ¿Y cuántas veces la mejor de las predicaciones en el sentido de un sermón, de una formación, puede completamente desbaratarse con un mal gesto? Entendiendo también, pues por supuesto, que Dios no nos va a pedir perfección,
de primera mano. Somos pecadores y podemos equivocarnos. Y justamente la santidad es un camino de perfeccionamiento constante y de ir venciendo nuestras propias debilidades. Pero lo cierto es que a veces es necesario, es mejor actuar de corazón con una recta intención que conocerse todos los numerales del catecismo de la Iglesia Católica, que conocerse todas las citas bíblicas de memoria, porque Dios lo que quiere es acción, una oración que actúe, una fe que haga obras, una fe que lleve esperanza. Entonces, pidámosle al Señor siempre esa capacidad de poder llevarlo a nuestra vida, de recibirlo en nuestro corazón y de esa manera también pues llevar a los demás con mucho entusiasmo y ser sal y luz en medio de las personas. Bendecido sábado.